Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas, poniendo el foco un día más en el conflicto que sigue sucediendo en Oriente Medio con este acuerdo de liberación de rehenes, nuevas amenazas por parte de Irán, Estados Unidos preocupado por las recientes relaciones entre Estados Unidos y precisamente el país iraní. También pondremos el foco en Rusia y en Ucrania con la nueva arma que ha conseguido Ucrania y que además está cruzando algunas líneas rojas del propio Vladimir Putin, al que vamos a seguir en los próximos minutos precisamente en una comparecencia que va a tener lugar en el G20. Empezamos hablando de Israel. Un legislador de la nación de Maldivas en el Océano Índico ha presentado un proyecto de ley al Parlamento que prohibiría a los turistas israelíes acceder a este popular destino vacacional. Según los medios locales, el diputado Mohamed Nasif Abdul ha presentado un proyecto de ley pidiendo a Maldivas que alinee sus políticas con las de otros miembros de la Organización para la Cooperación Islámica. Eso sí, no ha quedado claro de inmediato cuándo va a votar el Parlamento esta propuesta. Hay que recordar que Israel no tiene vínculos diplomáticos, pero sí que es cierto que a los israelíes se les ha permitido visitar este país. Pero además es parte de una advertencia de viaje más amplia emitida a raíz de la guerra. Israel ya advierte a sus ciudadanos que no visitaran las Maldivas junto con otras naciones musulmanas. Hablamos un día más también de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, ha dicho que su país va a continuar sus esfuerzos para procesar a los involucrados en crímenes de guerra en la Franja de Gaza. El ministro iraní se ha referido a las masacres israelíes contra civiles en Gaza, indicando que después del fin de la guerra, Teherán va a continuar sus esfuerzos para procesar a los implicados en crímenes de guerra en la Franja de Gaza, incluidos los líderes. Además, el ministro iraní ha revelado que Estados Unidos ha enviado repetidamente mensajes a Teherán pidiéndole que controle las fuerzas de resistencia en la región, pero subraya que no existe ninguna organización encargada por Irán en esta región. Hablamos también de Estados Unidos. La Casa Blanca ha alertado este martes que mientras Rusia se ha aislado en todo el mundo, los acuerdos del gobierno de Vladimir Putin con Irán siguen avanzando. Esto genera preocupación en Estados Unidos, que apunta que hay una creciente cooperación entre Rusia e Irán. Esto es lo que dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, este martes en una conferencia telefónica. Según el gobierno de Biden, Irán ha estado proporcionando a Rusia un número significativo de bombas aéreas y guiadas y municiones de artillería que habría estado utilizando para atacar a Ucrania y matar a civiles inocentes. Según este portavoz, en Estados Unidos piensan que es posible que ambos países se estén preparando para dar un nuevo paso en los intercambios de defensa. De hecho, Kirby recordó que en septiembre Irán recibió al ministro de Defensa ruso y que además quedaron claros sus objetivos. En este sentido, según él, acordaron la compra de misiles balísticos de corto alcance. Hablamos también de Ucrania, del nuevo sistema de cohetes de artillería de alta movilidad suministrado por Estados Unidos y cuyo envío está previsto a Ucrania y que además podría incluir una modificación que cruce la línea roja del presidente ruso Vladimir Putin. El Departamento de Defensa anunció este lunes que Ucrania recibiría un único HIMARS nuevo y municiones adicionales como parte de un paquete de ayuda de 100 millones de dólares que también incluye misiles antiaéreos, rondas de artillería y equipos para clima frío. En enero, un día después de que Estados Unidos anunciara que iba a enviar este armamento a Ucrania, Dmitry Peskov dijo que las armas que potencialmente permitirían a Ucrania atacar objetivo dentro de Rusia eran extremadamente peligrosas y llevarían el conflicto a un nivel completamente nuevo. También en Argentina, las autoridades chinas consideran que las relaciones sino-argentinas atraviesan un buen momento y por eso han advertido al nuevo presidente electo, a Javier Milei, de que romper las relaciones diplomáticas sería un grave error. Esto es lo que dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, en su comparecencia diaria, citando además su versión de una reciente entrevista a la economista Diana Mondino, la próxima titular de Exteriores del país latinoamericano. La portavoz china ha recalcado además que Pekín está dispuesta a trabajar con Argentina para que las relaciones sigan avanzando con paso firme y que la complementariedad económica entre ambos países signifique que existe un gran potencial de cooperación. La portavoz además tampoco ha dejado pasar esta ocasión para recordar que China es el segundo socio comercial de Argentina y el primer mercado de exportación de sus productos agrícolas.
Empezamos a repasar todas las noticias, toda la actualidad. Por fin, esta madrugada ha llegado la noticia que estábamos esperando. Israel y los terroristas de Hamas han acordado una pausa de 4 días en los combates para permitir la liberación de 50 rehenes retenidos, a cambio de 150 palestinos encarcelados en Israel y la entrada de ayuda humanitaria al enclave asediado. Los mediadores de Qatar han estado trabajando en negociaciones secretas que llevaban días apuntando a que el anuncio era inminente. También por parte de Estados Unidos. Se cree que Hamas tiene más de 200 rehenes tomados cuando sus combatientes irrumpieron en Israel el pasado 7 de octubre. Según la declaración del primer ministro israelí, 50 mujeres y niños serán librados en 4 días, durante los cuales habrá una pausa en los combates. Por cada 10 rehenes adicionales liberados, la pausa se extendería un día más, aunque eso sí, no ha hecho mención a la liberación de prisioneros palestinos. A cambio, estamos pendientes de toda la actualidad, de todas las noticias, también de todo lo que sucede en directo. Vamos a conectar con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, hablando en una comparecencia con Ucrania. Seguimos, Austin. Please allow me to first introduce Secretary of Defense Lloyd Austin to deliver introductory remarks. Mr. Secretary, over to you. Well, good day, everyone, and thanks for joining us for the 17th meeting of the Ukraine Defense Contact Group. It's great to see everyone on the screen today. As you may know, I just got back from Kyiv, where I met with President Zelensky, Minister Umerov, and General Zaluzny. I also met with brave Ukrainian troops who were just back from the front lines. And my message to them was simple. We will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. We're focused on supporting Ukraine as it continues to fight through this winter and defend its critical infrastructure. And through this extraordinary group of some 50 countries, we remind the world of our shared commitment to support Ukraine today and for the long haul. So let me thank Minister Umerov and his delegation for joining us today. Rustam, it was great seeing you, President Zelensky, and other Ukrainian leaders on Monday in Kyiv. It was also great to spend some time with your troops. Since my last visit to Kyiv in April of 2022, they have continued to fight bravely against Russian aggression. And Ukraine has regained 50% of the territory lost since February 2022. And it was moving to see once again firsthand the resilience of the Ukrainian people who stand firm in the face of continued attacks. So Rustam, I'm looking forward to another productive contact group with you. For more than 20 months, the people of Ukraine have shown the world the power of a free people to resist Putin's aggression. And Ukraine's fight for freedom matters to us all. As President Biden has said, when tyrants don't pay a price for their aggression, they continue to... Escuchamos al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, que está asegurando, está insistiendo una vez más en que Estados Unidos va a apoyar a Ucrania durante el tiempo que haga falta, el tiempo que sea necesario. Dice que están apoyando a Ucrania ante la agresión de Rusia y además dice que durante los últimos 20 meses el pueblo ucraniano se ha encargado, en este caso, de demostrar el poder de la gente libre ante la agresión de Putin. Seguimos escuchando a Lloyd Austin, al secretario de Defensa de los Estados Unidos. Open, prosperous, and secure. And so I'm proud that this history-making contact group has committed more than $80 billion in security assistance to Ukraine since the Kremlin launched its indefensible invasion. And I'm proud of your steadfast commitment. Our unity sends a clear message to Putin that he cannot outlast us or prevail in a contest of wills. And as Putin continues his tragic and unnecessary war, he has been forced to look for support from Iran and North Korea. It was chilling to see a delegation from Hamas, led by one of the terrorist group's leaders, brazenly visit Moscow on October 26 to meet with senior Russian officials. Both Ukraine and Israel are facing relentless foes who are out to annihilate them. And we see that Iran is fueling conflict in both Gaza and Ukraine by arming Hamas and Putin. Iran's support to the Kremlin and Hamas harms Ukraine and harms stability in the Middle East, and it affects the rules-based international order. This is a moment of global challenge.
But make no mistake, the United States is fully capable of continuing our strong support for Ukraine, even as we stand with Israel in its hour of need. So as Ukraine faces another winter of war, I urge this group to provide Ukraine with air defense capabilities to protect its people. You know, just days after my visit to Kyiv, just days before my visit to Kyiv, Putin's forces launched a new barrage of missile attacks at Kyiv and other parts of Ukraine. And he did that in order to damage Ukraine's energy grid. Russian attacks on Ukraine's infrastructure could mean suffering and death for countless innocent Ukrainian civilians. But I remain more confident than ever that the Ukrainian people will stay resilient in the face of hardship. That's because they are fighting for their homes and for their families and for their very future. And so as we dig deep to support our partner, we must think creatively about how we can continue to meet Ukraine's needs. The United States remains committed to doing our part. And on Monday, I announced our latest security package for Ukraine, worth $100 million. This is our 51st drawdown of equipment from Department of Defense stocks. And it includes an additional HIMARS system and ammunition, Stinger missiles, 155 millimeter and 105 millimeter artillery rounds, anti-tank weapons, and cold weather gear. And I want to recognize Germany for its latest security assistance package worth $1.4 billion. Seguimos pendientes de la comparecencia del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, que está hablando de la cantidad que ya ha empleado Estados Unidos en esta guerra de Ucrania. Dice que ha dado 80.000 millones de dólares desde el inicio del conflicto. También se ha referido a este conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, apuntando a que Rusia sigue con su estrategia. Dice que está creando vínculos con Irán y con Corea del Norte, unos vínculos, según el propio Austin, que son muy peligrosos porque dice que está permitiendo armar ya no solo en este caso a Hamas y a Hezbollah, sino también a todas las milicias proxy iraníes que están atacando en los últimos días a las bases de Estados Unidos, en concreto hasta 66 ataques desde que iniciara el conflicto de Oriente Medio el pasado 7 de octubre. Seguimos pendientes de esta comparecencia, seguimos escuchando a Lloyd Austin. Our last meeting in developing a new capability coalition on ground-based air defense. I appreciate the leadership of Germany and France in organizing this important initiative. Last week, they held their first virtual coalition discussion. And we're marshaling resources from across the contact group to support these efforts. So I'm eager to hear updates from our current capability coalitions, as well as plans to stand up new ones. Friends, we've got a big agenda today, and I continue to be inspired by all of your determination. Putin stands alone, but we stand together, and we will continue to support the forces of freedom in Ukraine. So thanks for being here, and so now we'll pause while our friends in the media disconnect. Hasta aquí ha llegado la comparecencia de Lloyd Austin, del secretario de Defensa estadounidense, que ha terminado diciendo: Putin sigue solo, pero nosotros seguimos juntos. Ha estado hablando, repasando ya no solo lo que está sucediendo en este conflicto, en esta guerra de Ucrania, sino también lo que está sucediendo en Oriente Medio y lo que está sucediendo, según él, con vínculos de Rusia con Irán y con Corea del Norte. Seguimos pendientes de todos los directos, pendientes en apenas unos minutos de la comparecencia de Vladimir Putin en esta cumbre del G20. Vamos a seguir con noticias. En este caso vamos a volver a poner el foco en este acuerdo de rehenes, y es que el gobierno de Israel se ha comprometido a devolver a todos los rehenes a casa, y así ha defendido este acuerdo con Hamas, un acuerdo propuesto como la primera etapa para lograr este objetivo. De hecho, Netanyahu ha pedido a su gobierno que respalde un acuerdo para despejar el camino para la liberación de algunos de los rehenes que siguen en manos de Hamas y que lleva retenidos tras los ataques del 7 de octubre. Netanyahu ha prometido que la guerra va a continuar hasta que Israel logre todos sus objetivos. Aún así, ha defendido esta tregua como una decisión difícil, pero cree que es la decisión correcta que permitirá a Israel seguir luchando contra Hamas. Pendientes también de algunos anuncios en torno a este acuerdo de la liberación de rehenes, la televisión estatal egipcia Qahira Televisión ha informado que la tregua entre Israel y Hamas para permitir la liberación de algunos rehenes va a comenzar mañana a las 10 a.m.
hora local. Los medios israelíes también informan sobre esta cuestión y además se produce después de que el ministro de Asuntos Exteriores israelí haya dicho en la radio del ejército que esperaba que el proceso de recuperación de rehenes del enclave comience a partir de mañana. Está previsto que 50 rehenes sean liberados durante un alto el fuego de 4 días en virtud de este acuerdo de Israel con Hamás. Los medios sirios también están informando en los últimos minutos de que se han escuchado explosiones y se están utilizando defensas aéreas sobre la capital en Damasco, aparentemente por un presunto ataque aéreo israelí. De hecho, la radio progubernamental SAM FM ha dicho que las defensas aéreas están atacando objetivos hostiles en el área, un eufemismo para los aviones de combate y misiles de la Fuerza Aérea israelí. De momento, no hay información acerca de posibles víctimas o daños en los presuntos ataques ante lo que sería un nuevo ataque de Israel, en este caso en Siria, cerca de Damasco. Siguen también los asedios por tercer día consecutivo en el hospital indonesio, en el norte de la franja, donde una docena de personas han muerto por los bombardeos en el área hace 2 días. Ahora, según personal médico del centro, el ejército está exigiendo de nuevo su evacuación, aunque por ahora solo pudiera dar salida a unos 320 heridos enviados al sur. También están apuntando que Israel ha ido cercando hospitales de la franja en las últimas semanas, al alegar que Hamás esconde ahí parte de su red de túneles subterránea y también parte de su infraestructura militar. Enseguida seguimos con más noticias, con más actualidad, una breve pausa y volvemos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta con toda la información, con todas las últimas horas. Seguimos hablando de Israel y es que un legislador de la nación de Maldivas en el Océano Índico ha presentado un proyecto de ley al Parlamento que prohibiría a los turistas israelíes acceder a este popular destino vacacional. Según los medios locales, el diputado Mohamed Nassid Abdullah ha presentado este proyecto de ley pidiendo a Maldivas que alinee sus políticas con la de otros miembros de la Organización para la Cooperación Islámica. No ha quedado claro de inmediato cuándo va a votar el Parlamento esta propuesta, pero hay que recordar que Israel no tiene vínculos diplomáticos con esta nación de mayoría musulmana. Sin embargo, a los israelíes se les permitía visitar este país tan famoso. Como parte de una advertencia de viaje más amplia emitida al rey de la guerra, Israel ya había advertido a sus ciudadanos que no visitaran las Maldivas junto con otras naciones musulmanas.
Hablamos en este caso de Irán, del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, que dice que su país va a continuar sus esfuerzos para procesar a los involucrados en crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Así lo anunció este martes al recibir en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Teherán embajadores y representantes de misiones extranjeras en el país. Abdollahian se ha referido a las masacres israelíes contra civiles en Gaza, además indicando que después del fin de la guerra Teherán va a continuar sus esfuerzos para procesar a los implicados en crímenes de guerra en la Franja de Gaza, incluidos los líderes. Además, el ministro iraní reveló que Estados Unidos ha enviado repetidamente mensajes a Teherán pidiéndole que controle las fuerzas de resistencia en la región, pero subraya que no existe ninguna organización encargada por Irán en la región. Seguimos hablando de Irán. Cada paso de declaración que da el régimen iraní aumenta la tensión en Oriente Medio, donde el foco estos días está puesto en la guerra que libran Israel y los terroristas de Hamas. Mientras ambas partes siguen avanzando en un acuerdo para la liberación de rehenes, este martes la República Islámica de Irán ha lanzado una advertencia a sus enemigos en torno a su capacidad militar. Desde la base aérea del ejército iraní en la ciudad de Kermán, ubicada en el sur del país, el jefe del ejército, Abdurrahim Musavi, ha sostenido que la República Islámica ha alcanzado tal nivel de capacidad militar que estaría en condiciones de enfrentarse a cualquiera de sus enemigos. Ojo, porque según Musavi, las fuerzas iraníes están en condiciones de vencer a sus enemigos de una forma aplastante y decisiva. Dice que esto les hará arrepentirse enormemente de llevar a cabo un acto de agresión contra su país. Además, ha sostenido que los enemigos de Irán son conscientes de que sufrirían una derrota irreparable en caso de llegar a una confrontación militar con Teherán. Hablamos también de Rusia, que ha acogido con satisfacción este acuerdo sobre una tregua humanitaria en la Franja de Gaza anunciada por Israel y Hamas. Según ha indicado la portavoz de su diplomacia, María Zaharova, Moscú celebra el acuerdo entre Israel y Hamas para una pausa humanitaria de 4 días. Además, señala que es exactamente lo que Rusia pedía desde el inicio de la escalada del conflicto. China también ha acogido con satisfacción este acuerdo y espera que la tregua alivie la crisis humanitaria y que además contribuya a la desescalada y reduzca las tensiones. Esto es lo que ha declarado un portavoz de la diplomacia china, Mao Ning, que ha subrayado que Pekín lleva pidiendo un alto el fuego desde el inicio del conflicto. Pendientes también de Borrell, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior ha defendido este miércoles que es el momento de construir la paz en Oriente Próximo y de impulsar la solución de 2 estados, apoyando un futuro para Gaza sin Hamas, pero también sin la ocupación israelí y también sin división con respecto al resto de los territorios palestinos. Dice Borrell en un debate en el Parlamento Europeo que aboga porque la Unión Europea juega un papel geopolítico y trabaje para la solución del conflicto con el convencimiento de que no hay una solución militar a esta crisis. Dice Borrell que hay que lograr la paz entre Israel y Palestina, que esta puede ser una ocasión y un momento para que la paz sea construida, recalcando que es necesario el compromiso de los europeos para superar el gigantesco dolor desatado por Hamas por sus ataques sin precedentes del pasado 7 de octubre. Que debía ser posible ver los 2 platillos de la balanza. Y sí, hay que decirlo otra vez y repetirlo todas las que hagan falta. Lo que ocurrió el 7 de octubre Y de Borrell pasamos a hablar de Estados Unidos. Algunos funcionarios de la administración Biden están diciendo en voz baja que el acuerdo de intercambio de rehenes es la señal más clara de que su estrategia hacia la guerra entre Israel y Hamas está funcionando. Pero, ojo, porque la administración sigue siendo cautelosa sobre el final de Netanyahu y la aparente falta de un plan sobre qué hacer una vez que Hamas se ha derrotado. Dicen que no tiene sentido que la pausa se convierta en un alto el fuego más prolongado, pero sí que hay cierta preocupación en la administración de Biden sobre una consecuencia no deseada de esta pausa, y es que permitiría a los periodistas un acceso más amplio a Gaza y la oportunidad de iluminar aún más la devastación que ha tenido lugar allí, y además podría hacer que se vuelva la opinión pública en contra de Israel. Es poco probable que Israel reduzca su operación militar en Gaza cuando termine la pausa temporal, según los expertos. De hecho, los funcionarios israelíes han prometido continuar la ofensiva hasta que destruya Hamas, argumentando en algunos casos que la campaña desde el norte hasta el sur del enclave ayudó a las negociaciones sobre rehenes al hacer que la interrupción fuera más atractiva. Estamos pendientes de las últimas horas, pendientes también de esta cumbre del G20, donde acaba de empezar a hablar el presidente ruso. Escuchamos, conectamos ya con Vladimir Putin. To focus the activities of the member states of the G20 at finding solutions to the relevant issues of the current social and economic agenda. That's why the G20 has been established as an important multilateral platform for governance in global economy and finance.
It is this consolidating approach that is required at this moment, especially since there are confrontational attempts of various kinds are continuing. Some of the colleagues in their speeches and their remarks said that they are shocked by the continuing aggression of Russia in Ukraine. Yes, this is true. Hostilities is always tragedy of individual people, of individual families, and for the country in general. And of course, we have to think about how we can stop this tragedy, how we can put an end to this tragedy. And by the way, Russia has never refused to hold peaceful negotiations with Ukraine. It was not Russia, but Ukraine that publicly announced that they are quitting the negotiation process. Even more, they have adopted a decree, they have issued a decree, presidential decree, that bans such negotiations with Russia. I understand that these casualties are shocking, but what about bloody coup d'etat in 2013 that was followed by the war of the Kiev regimes against their own people in Donbass? Does this not shock you? An eradication of civilians, extermination of civilians in the Gaza Strip and Palestine. Is this not shocking to you? The fact that the doctors have to operate on children. Estamos escuchando a Vladimir Putin, está hablando sobre los dos conflictos geopolíticos que están teniendo lugar en estos momentos. Dice que en el caso del conflicto de Ucrania sigue la agresión contra rusos en territorio ucraniano. Dice que hay que ver cómo se acaba con esta tragedia y que además Rusia ha estado intentando negociar desde el principio, pero que no ha sido posible. También dice que se está refiriendo en este caso al conflicto en Oriente Medio, dice que se sigue produciendo una exterminación de civiles en Gaza y está precisamente comentando su opinión acerca de este conflicto, así que seguimos escuchando a Vladimir Putin. Requires collective decisions based on consensus that would reflect the opinion of the vast majority of the global community, both of the developed and of the developing countries. Because the world is going through transformation. New centers of global and economic development are emerging, and the big share of the trade activity is shifting to the Asian, African, and Latin American regions, where the vast majority of the world's population is living. The turbulency on the markets is growing. The chronic problems in the international financial sector are exacerbated. And energy and food security is also becoming an issue, and Russia is fulfilling its obligations in this area. It's one of the largest exporters of food, and I would like to inform you today, for example, to the neediest countries in Africa, we have already sent first vessels with Russian grain free of charge. I would like also to mention that the things that the global economy is going through is the consequence of not thought-through economy policies of certain states. And they are justified, these steps, with the fact that they needed to fight against the pandemic and investing trillions of dollars into the economy, into the banking system. It caused the surge of the global inflation, the surge of prices for food and energy. This is what belying the events that I have just described, not our actions, not our attempts at achieving justice in Ukraine, but these activities by the largest economies of the world. And the interest rates are growing as a result of this. And the poorest countries are suffering the most from this. The negative consequences are something that they are suffering from the unilateral restrictive measures, and they want to enhance their own competitive edge. They want to eliminate their competitors to gain this advantage, and they are using such methods of competition. I'm not only speaking about the disruption of supply chains or disruption of financial settlement systems, but the state terrorism encouragement, which is proved by the explosion of the Nord Stream gas pipelines in the Baltic Sea. Russia stands
Seguimos escuchando a Vladimir Putin, al presidente ruso, que está apuntando en sus últimas palabras, en sus últimas declaraciones, que el mundo está cambiando y que el poder está moviéndose, está cambiando, está moviendo, mudándose, en este caso al sur global. Dice que Rusia está cumpliendo con sus obligaciones, de hecho dice que es uno de los mayores exportadores de comida del mundo y hacía alusión, pues por ejemplo, a cómo han estado trasladando grano a los países africanos, de hecho que lo hicieron de forma absolutamente gratis los últimos meses. Dice además Putin, refiriéndose a la economía, que le gustaría mencionar que la economía global está cayendo, está perdiendo terreno, y además dice que todo esto está siendo consecuencia de las políticas de Estados Unidos. Por ejemplo, dice que están gastando trillones después de que tuviera lugar la pandemia. Dice además que no son las acciones de Ucrania no son las acciones de Rusia buscando justicia en Ucrania las que están haciendo que caiga la economía global, y de hecho apunta que los tipos de interés siguen subiendo y que los países más pobres son precisamente los que están sufriendo las consecuencias. Además, también aludía a los ataques por parte de Occidente que está sufriendo Rusia en los últimos meses, por ejemplo, haciéndose eco del ataque al Nord Stream, que como ya les informamos durante las últimas semanas en Negocios Televisión, apuntaban a un general ucraniano. Seguimos escuchando a Vladimir Putin subiendo el tono de su discurso. Digital economy, food and energy security. I would like to mention that in Russia, we prioritize the development of digital social infrastructure and strengthening of information security. By the way, the majority of the state services for the population are now provided in electronic form. And as a participant of the global effort to fight the climate changes, we plan to reach the carbon neutrality not later than 2060. And we are using all the tools at our disposal to decrease emissions of the greenhouse gases. We plan to use nuclear power, hydroelectric power. We plan to use environmentally friendly technology in all the areas of economy. I would like to mention also that in our country, we are making practical steps to involve women in economy and in other areas of life. The women are playing a significant role in the state governance and business. They are leading many leading enterprises, research institutions, and civic organizations. And finally, I would like to reiterate one more time that we appreciate the effort of the Indian presidency, and we would like to wish every success to our Brazilian friends who are going to adopt the presidency over the G20 group very soon. Thank you for the attention. Hasta aquí ha llegado el discurso de Vladimir Putin. Terminaba hablando de que en Rusia están priorizando la infraestructura digital. Dice que están usando todas las armas que tienen a su disposición también para que caigan las emisiones de gases perjudiciales en medio ambiente. Y sobre todo, lo más importante de sus declaraciones ha sido el momento en el que está apuntando a cómo el poder está cambiando a su global, cómo Estados Unidos está perdiendo peso. De hecho, acusaba a Estados Unidos de haber provocado caídas en la economía a nivel global, y también ha empezado hablando del conflicto que sigue teniendo lugar en Ucrania, apuntando a las agresiones que están sufriendo algunos ciudadanos rusos en Ucrania, y también diciendo pues que Rusia lleva intentando negociar desde el principio y que no está consiguiendo dar una solución a este conflicto. Vamos a ir con una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con todas las noticias, con toda la información, con todas las últimas horas aquí en Negocios Televisión. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada,
porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Seguimos pendientes de las últimas horas de todas las noticias. Ponemos el foco de nuevo en Estados Unidos, con la Casa Blanca, que ha alertado este martes que mientras Rusia se ha aislado en todo el mundo, los acuerdos del gobierno de Vladimir Putin con Irán siguen avanzando. Esto genera preocupación en Estados Unidos. De hecho, el propio portavoz, el propio John Kirby, dice que hay una creciente cooperación entre Rusia e Irán. Esto es lo que ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que precisamente apunta que según el gobierno de Joe Biden, Irán ha estado proporcionando a Rusia un número significativo de bombas aéreas guiadas y municiones de artillería que según ellos habría estado utilizando para atacar a Ucrania y matar a civiles inocentes. En Estados Unidos creen que es posible que ambos países se estén preparando para dar un nuevo paso en los intercambios de defensa. De hecho, Kirby recordó que en septiembre Irán recibió al ministro de Defensa ruso y que allí quedaron claros sus objetivos. En ese sentido, según Estados Unidos, acordaron la compra de misiles balísticos de corto alcance. Precisamente, un alto portavoz del Kremlin ha eludido esta mañana una pregunta sobre una sugerencia de Estados Unidos de que Rusia podría estar recibiendo misiles balísticos de Irán. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, como les contábamos, afirmó ayer que Irán puede estar preparándose para dar un paso más en su apoyo a Rusia. De hecho, apuntaban a que están preocupados de que Irán esté considerando proporcionar a Rusia misiles balísticos para usarlos en Ucrania. Se le planteó esta sugerencia en una conferencia de prensa en el Kremlin esta mañana al propio Dmitry Peskov, que se ha negado a hacer comentarios. Dice Peskov que están desarrollando relaciones con Irán, incluso en el ámbito de la cooperación técnico-militar, pero que no van a comentar esta información, esta acusación por parte de John Kirby, apuntando a que Irán está suministrando misiles balísticos a Rusia. Seguimos hablando de Estados Unidos. El ejército estadounidense ha llevado a cabo bombardeos de precisión contra 2 instalaciones en Irak en respuesta a los ataques contra fuerzas estadounidenses y de la coalición internacional por parte de Irán y grupos respaldados por Irán, incluido uno ejecutado este martes contra la base de Ain al-Assad situada en el oeste de Irak y en la que hay tropas españolas. El mando central de Estados Unidos ha señalado en un comunicado que los bombardeos han sido ejecutados a primera hora del día sin pronunciarse sobre la ubicación de las instalaciones atacadas o las posibles víctimas causadas por los mismos. El comunicado ha sido publicado horas después de que Estados Unidos afirmara haber atacado a los responsables del ataque contra la base de Ain al-Assad. De hecho, milicias proiraníes han reclamado decenas de ataques contra bases en Irak y Siria con presencia estadounidense en respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. Seguimos hablando de Estados Unidos. La portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, ha declarado a la prensa que las fuerzas estadounidenses y la coalición internacional antiyihadista desplegada en Irak y Siria han sido blancos en 66 ocasiones de disparos de cohetes o ataques de aviones no tripulados desde el pasado 17 de octubre, 10 días después del ataque sin precedentes de Hamas en suelo israelí. En represalia por los ataques contra las fuerzas estadounidenses, Washington ya ha bombardeado 3 veces en Siria sitios vinculados a Irán. De hecho, Estados Unidos también ha adoptado sanciones contra 7 personas afiliadas a 2 grupos armados pro-iraníes en Irak, entre ellos, por ejemplo, las brigadas de Hezbollah. De Estados Unidos pasamos a hablar en este caso de Corea del Norte, pero más bien de Corea del Sur, que ha tomado medidas para suspender el miércoles parte de un acuerdo militar que firmó con Pyongyang en 2018, después de que el aislado norte desafiara las advertencias de Estados Unidos y sus aliados y lanzara un satélite espía, calificando además esta acción de un éxito rotundo. Corea del Norte dijo que colocó su primer satélite espía en órbita este martes y además ha prometido lanzar más en el futuro cercano. De hecho, fotografías publicadas por los medios estatales de Corea del Norte mostraban a lo que parecía ser el líder Kim Jong-un observando el ardiente lanzamiento de un cohete desde una base.
De Corea del Sur pasamos a hablar en este caso de Ucrania, del nuevo sistema de cohetes de artillería de alta movilidad suministrado por Estados Unidos y cuyo envío está previsto a Ucrania, que podría incluir una modificación que, ojo, podría cruzar la línea roja del presidente ruso Vladimir Putin. El Departamento de Defensa anunció el lunes que Ucrania va a recibir un único HIMARS nuevo y además municiones adicionales como parte de un paquete de ayuda de 100 millones de dólares que también incluye misiles antiaéreos, rondas de artillería y equipo para clima frío. Un comunicado de prensa del Departamento de Defensa afirma que la ayuda va, en este caso, a proporcionar a Ucrania las capacidades que necesita para defenderse ahora y disuadir la agresión rusa en el futuro. Además, califica esta medida como una inversión inteligente. En enero, un día después de que Estados Unidos anunciara que iba a enviar estas armas a Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que estas armas potencialmente podrían permitir a Ucrania atacar objetivos dentro de Rusia y además decía que eran extremadamente peligrosas y que llevarían el conflicto a un nivel completamente nuevo. Precisamente hablamos de Putin, que hace apenas unos minutos ha llevado a cabo este discurso en el G20 ante los miembros, por ejemplo, de esta comparecencia presidida por China, y precisamente el Kremlin dijo el lunes que Putin iba a utilizar este discurso para exponer la visión de Rusia sobre una situación mundial profundamente inestable. Le escuchábamos hace apenas unos minutos aludiendo a las políticas por parte de Estados Unidos, contaba cómo en este caso han afectado a la economía global, cómo están afectando sobre todo a los países más pobres, y ha puesto de nuevo el foco en el conflicto que sigue teniendo lugar en Ucrania, diciendo pues que Rusia lleva intentando negociar desde el principio, que no ha conseguido poner paz en esta tragedia, y además también ha aludido al conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, diciendo bueno, pues que la masacre, que la exterminación de civiles en Gaza sigue teniendo lugar. Y seguimos hablando de Rusia. Miembros de una supuesta red de espionaje que supuestamente trabajaba con Rusia han sido acusados en Polonia. De hecho, 16 personas que presuntamente formaban parte de una red de espionaje que cooperaba con los servicios especiales rusos han sido acusadas en Polonia. Una investigación de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia muestra que el grupo operó de enero a marzo de este año en ciudades de todo el país, según la Fiscalía Nacional de Varsovia, que apunta en un comunicado a que los acusados han llevado a cabo actividades que incluyeron la identificación de infraestructura crítica, incluidas, por ejemplo, instalaciones militares y puertos marítimos. Además, afirman que mantuvieron informados a sus clientes sobre los resultados de sus reconocimientos, por los que recibieron una remuneración. La Fiscalía dice que las 16 personas formaban parte de una red de espionaje que estaba cooperando con el servicio especial ruso. De hecho, se alega que llevaron a cabo actividades de inteligencia y propaganda contra Polonia y que prepararon actos de sabotaje en nombre de la inteligencia rusa. Hablamos ahora de Argentina, y es que las autoridades chinas consideran que las relaciones sino-argentinas atraviesan un buen momento y por eso han advertido este mismo martes al nuevo presidente electo, a Javier Milei, de que romper las relaciones diplomáticas sería un grave error. Estos han sido los términos usados por la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, en su comparecencia diaria. De hecho, ha citado con estas palabras su versión de una reciente entrevista a la economista Diana Mondino, la próxima titular de Exteriores del país latinoamericano, que hablaba, por ejemplo, de romper lazos con los BRICS y también de romper lazos con algunas naciones, como por ejemplo China o Rusia. La portavoz china ha recalcado además que Pekín está dispuesta a trabajar con Argentina para que las relaciones sigan avanzando con paso firme y que la complementariedad económica entre ambos países significa que existe un gran potencial de cooperación. La portavoz tampoco ha dejado pasar esta ocasión para recordar que China es el segundo socio comercial de Argentina y el primer mercado de exportación de sus productos agrícolas. De hecho, el año pasado las exportaciones al gigante asiático superaron los 8.000 millones de dólares y las importaciones los 17.000 millones según las cifras oficiales argentinas. Y en los últimos meses Pekín también se ha convertido en prestamista de Buenos Aires gracias a unos créditos swap en yuanes para pagar el préstamo al Fondo Monetario Internacional y a otras agencias. El lunes la Cancillería china ya felicitó a Milei por su elección como presidente y ahora le advierte, le dice romper relaciones sería un grave error. Enseguida seguimos con más noticias, con más actualidad, más últimas horas, una breve pausa y volvemos, seguimos con toda la información aquí en Negocios Televisión.